Hola a todos, vamos con el video 1 de polinomios de Taylor. ¿Sí? La idea básica del tema es, teniendo en cuenta que los polinomios son las funciones más sencillas, observen que, por ejemplo, para hallar la imagen de un número en una función polinómica, básicamente requiere saber sumar y multiplicar, ¿no? Entonces, la idea es, teniendo en cuenta eso, cuando tenemos una función que no es un polinomio, ¿sí? Tratar de encontrar un polinomio que sea una buena aproximación de esa función. ¿Tá? Pero bueno, vamos a empezar por lo que ya sabemos. Fíjense, la recta tangente, ¿no? Cuando nosotros teníamos la gráfica de una función f, ¿sí? Nosotros sabíamos hallar la recta tangente al gráfico de esa función en un punto a f de a. ¿Sí? Que existiera esa recta tangente dependía de que la función fuera derivable, ¿tá? En ese punto. Y en el caso de que fuera derivable, la ecuación de la recta tangente era esta que está acá, ¿no? Igual f de a más f' de a por x menos a. ¿Tá? O sea que la derivada, recuerdan, la interpretación gráfica de lo que era la derivada, era la pendiente, ¿sí? De la recta tangente. ¿Está bien? Entonces, esta recta corresponde al gráfico de un polinomio de grado 1, ¿no? O sea, f de a más f' de a por x menos a, esto es un polinomio de grado 1, ¿sí? Lo que queremos observar es que de todos los polinomios de grado 1, esta es la que mejor aproxima a esta función f cerca del punto A. ¿Está bien? De todos los polinomios de grado 1, este es el que mejor aproxima la función cerca del punto A. Entonces, tenemos la ecuación de la recta tangente, ¿sí? Y vamos a llamarle R de X a la diferencia entre la función y esa recta tangente. ¿Tá? Fíjense, acá en el gráfico, eso lo marcamos acá en rojo, ¿sí? O sea, ese R de X es una función en la que a cada X le hace corresponder la diferencia entre la función y la recta tangente. ¿Está bien? Es bastante claro, mirando el dibujo simplemente, que cuando X tiende a A, ¿no? Cuando esta X se va acercando a A, esta diferencia claramente tiende a 0, ¿no? ¿Sí? Ahora, si nos quedamos con esa idea del resto, no estamos siendo lo suficientemente precisos, porque fíjense, si en vez de la recta tangente nosotros consideramos cualquier otra recta que pase por ese punto, ¿no? Imagínense una recta por acá, donde la diferencia entre la función y esa otra recta va a ser mucho más grande, ¿no? Es claro que igual cuando x tiende a a, como la recta también pasa por este punto, esa diferencia también tendería a 0. ¿Sí? Así que decir que el R de X tiende a 0 está bien, es un resultado cierto, pero no está caracterizando realmente lo que está pasando acá. ¿Sí? Entonces, bueno, primero que nada, el R de X, entonces quedamos que es la diferencia entre la función y la recta tangente, ¿no? ¿Tá? Esto es f de X, esta era la recta tangente, como la estoy restando, cambié los signos acá, ¿no? ¿Sí? Así que este es el R de X. Y lo que vamos a hacer es ver qué ocurre con este límite, ¿sí? Con el límite de SR de X sobre X menos A cuando X tiende a A. Observen que es un límite que tiene su dificultad, porque acabamos de observar que el numerador, el R de X, cuando X tiende a A, tiende a 0, ¿sí? Y el denominador, cuando X tiende a A, también tiende a 0. O sea que se trata de una indeterminación de tipo 0 sobre 0, ¿no? Tanto el numerador como el denominador tienden a 0, así que esto es indeterminado. Sin embargo, vamos a tratar de calcularlo.
Para eso sustituyo r de x por lo que es. Habíamos quedado que el r de x era la diferencia entre f de x y la recta tangente. ¿Sí? Así que este es el límite que quiero hacer. Y para hacerlo, vamos a hacer de cuenta que acá hay un paréntesis, que el f de x menos f de a están entre paréntesis. Entonces voy a separar esta resta, ¿sí? Tengo una resta dividido x menos a, la voy a separar en el primer término, f de x menos f de a, sobre x menos a, menos este segundo término sobre x menos a. Nos queda esto, ¿no? Así que nuestro primer término era f de x menos f de a, sobre x menos a, queda esto que está acá. Y cuando hago el segundo término, f' de a por x menos a sobre x menos a, fíjense que ahí sí puedo simplificar este x menos a, ¿no? Entonces nos va a quedar f' de a. ¿Sí? Está claro que simplifiqué después de haber separado, ¿no? Bien. Entonces, miremos esta nueva situación. Acá debería haber algo que nos llame la atención, ¿no? Fíjense, eso que estamos señalando ahí, f de x menos f de a sobre x menos a, además le estamos haciendo el límite a eso, cuando x tiende a a. Bueno, eso nos debería sonar a algo conocido, porque justamente el límite de f de x menos f de a sobre x menos a cuando x tiende a fue nuestra definición de derivada, ¿no? ¿Tá? La derivada de una función en un punto era este límite cuando existía y era finito. ¿Sí? Así que nosotros sabemos que eso tiende a f' de a, ¿tá? Por definición. Y bueno, si esto tiende a f' de a, como le estamos restando f' de a, claramente esta resta va a tender a cero. ¿Está bien? Así que este límite que nos habíamos planteado hacer, que era indeterminado, lo de arriba tendía a cero, lo de abajo también tendía a cero, termina dando cero. ¿Sí? Que este límite haya dado cero tiene la siguiente lectura, ¿no? El cero del numerador, ¿sí? Tanto el numerador como el denominador tendían a cero, pero si terminó dando cero, como que el numerador predominó sobre el denominador, ¿no? ¿Sí? Eso, normalmente nosotros decimos que este infinitésimo, infinitésimo es simplemente algo que tiende a cero, este infinitésimo es de mayor orden que el de abajo. El de abajo también tiende a cero, o sea, el de abajo también es un infinitésimo, pero si dio cero es porque el de arriba es de mayor orden que el de abajo. ¿Está bien? Así que lo que acabamos de probar es que el resto es un infinitésimo de orden mayor que x menos a. Que fíjense que es razonable, x menos a es un polinomio a grado 1, o sea que es un infinitésimo, que es razonable tomarlo como el infinitésimo de orden 1. ¿Sí? O sea que lo que acabamos de probar es que el resto no solo tiende a cero, como habíamos ya observado en el gráfico. O sea, eso se observaba en forma muy sencilla en el gráfico, de que efectivamente cuando x tendía a, iba a tender a cero. Pero además acabamos de probar que tiende a cero con un orden mayor que 1. ¿Sí? Ahí es que realmente estamos diciendo que de todas las rectas esta es la mejor. ¿Por qué? Porque fíjense, si yo considerara otra recta cualquiera que no sea la tangente, que pase por este punto, pero que no sea la tangente, ¿sí? La diferencia en la ecuación esta es que la pendiente ya no sería la derivada, ¿no? Cualquier otra recta que pase por acá, la diferencia que va a tener con esta recta es que acá va a haber un numerito, un m, que no sea f' de a. Entonces, si yo hago todo este trabajo que hice con una recta que no sea la tangente, que acá haya un m que no sea f' de a, lo que va a ocurrir cuando llegue al límite es que acá voy a tener ese m, ¿sí? Pero esto va a seguir tendiendo a la derivada, pero al haber acá un número distinto de la derivada, la resta ya no va a dar cero. ¿Tá? O sea que con cualquier otra recta, el resto es un infinitésimo, tiende a cero también, pero es de orden 1.
porque el límite no va a dar 0, va a dar un número distinto de 0. ¿Está claro? Entonces, con cualquier otra recta, si bien el resto tendería a 0, ¿sí? Sería un infinitésimo de orden 1 y no de orden mayor a 1. Entonces, de alguna manera acá estamos diciendo que de todas las rectas esta es la mejor. ¿Tá? Cosa que además gráficamente está bastante claro, ¿no? Que cerquita de A, esta es la recta que está más pegada a la función. ¿Está bien? Así que lo que de alguna manera probamos nosotros es, primero, que f de x se puede escribir de esta manera, ¿no? Porque si yo de acá despejo de esta igualdad que tengo acá, despejo f de x, o sea, paso esto sumando para el otro lado, nos va a quedar que f de x es f de a más f' de a por x menos a más un resto. Recordemos que esto, f de a más f' de a por x menos a, es un polinomio de grado 1, que además, igual esto era la recta tangente. ¿Tá? Así que logramos expresar la función como un polinomio de grado 1 más un resto que cumple esto. Y que cumpla esto significa que es un infinitésimo de orden mayor a 1. ¿Tá? Bueno, esto expresado de esta manera, el poner f de x como un polinomio más un resto y que el resto ese cumpla esto que está acá, es lo que dice Taylor para orden 1. ¿Tá? O sea, este polinomio es el polinomio de grado 1 que mejor aproxima a la función. ¿Tá? Este polinomio sin el resto, ¿no? Ven que cuando pongo p sub 1 de x, ya pongo el polinomio solo, ¿no? Entonces, este es el polinomio de grado 1 que mejor aproxima a la función cerca de A. ¿Está bien? Y ya les digo, a esto que está acá se le llama el polinomio de Taylor de orden 1. ¿Tá? Esto es lo que tiene que cumplir un polinomio para ser el polinomio de Taylor de orden 1. ¿Sí? Vamos a verlo en un ejemplo concreto. Supongamos que tenemos la función exponencial y que estamos trabajando en a igual 0. Para hallar la recta tangente a esta función en a igual 0, voy a precisar la derivada, así que la derivo, ¿no? Ahora hay que evaluar estas dos funciones en el punto que estamos trabajando, o sea, en 0. Esto en 0 vale 1, y la derivada primera en 0 también vale 1, ¿sí? Luego, sustituyendo en la ecuación de la recta tangente, ¿no? Esta era la ecuación de la recta tangente, f de 0 me dio 1, f' de 0 también me dio 1, y el a es 0, ¿no? Así que nos queda que la ecuación de la recta tangente en dicho punto es y igual 1 más x. ¿Está bien? O sea, en la gráfica, tengo la gráfica de la función exponencial, y igual 1 más x es la recta tangente. ¿Tá? O sea que x más 1, el polinomio x más 1, polinomio de grado 1, es el polinomio de grado 1 que mejor aproxima a esta función trabajando cerca del 0, ¿no? ¿Tá? Es bien importante que quede claro que yo estoy trabajando cerca del 0, ¿no? Este es el polinomio en 0. Si cambio de punto, va a cambiar el polinomio. ¿Sí? Así que el desarrollo de Taylor de orden 1 de esta función en 0 es este que está acá, ¿no? E a la x igual el polinomio más el resto. ¿Y qué sabemos nosotros de este resto? Lo que probamos en la diapositiva anterior, o sea que el límite del resto sobre x con x tendiendo a 0 da 0. Que significa que el resto es un infinitésimo de orden mayor a 1. ¿Está bien? Entonces, a ver, veamos una rápida aplicación de esto. ¿Sí? Supónganse que yo quisiera calcular e a la 0,1. ¿Sí? Y no tengo calculadora. ¿Está? Bueno, esta es una cuenta que en principio a mano así yo no necesariamente debería saber hacerla, ¿no? ¿Está? No parece una cuenta demasiado fácil. ¿Sí? Ahora, el 0,1 está cerca del 0, ¿no? ¿Sí? Está relativamente cerca del 0.
Entonces, yo podría decir, bueno, no sé calcular exactamente cuánto vale esto, ¿no? Pero puedo hallar una buena aproximación, porque sustituir en el polinomio, eso sí es bien fácil, ¿no? ¿Tá? Hallar el correspondiente del 0,1 en este polinomio, 1 más x, es sumamente sencillo, ¿no? Así que usando el polinomio de Taylor de orden 1, que era 1 más x, o sea, sustituyendo por 0,1, pero en esta función, no en esta, ¿tá? En el polinomio, nos queda 1 más 0,1 y eso da 1,1. Claramente este 1,1 no es el valor exacto de e a la 0,1, ¿no? Por eso acá no pusimos un igual, ¿tá? Este es el símbolo de aproximado, ¿tá? Esto es una aproximación de este valor, es 1,1, ¿sí? Pero es una buena aproximación, ¿tá? Si ustedes toman una calculadora y calculan el valor de e a la 0,1, van a ver que arranca así, ¿no? O sea, el resultado va a ser 1,1 y bueno, seguramente la calculadora nos dé algunas cifras más después de la coma, ¿sí? Pero tampoco la calculadora les va a dar las infinitas cifras después de la coma que tiene este resultado, ¿no? O sea que la calculadora también me está dando una aproximación. ¿Está bien? Entonces, acá tienen cómo uso la recta tangente, ¿no? Como una aproximación de la función para hacer un cálculo concreto, ¿sí? Teniendo en cuenta que siempre en un polinomio esto va a ser fácil de hacer, ¿no? Como decíamos hoy, lo único que requiere poder evaluar un polinomio en un punto es saber multiplicar y sumar. ¿Tá? En cambio, esto otro ya es otra cosa, ¿no? ¿Sí? Ahora, ¿qué puede pasar? Puede pasar que este resultado no sea satisfactorio para nosotros, ¿no? Que sea una aproximación no lo suficientemente buena, que yo precise para un problema concreto que yo esté haciendo, un resultado más preciso, que tenga, no sé, 3, 4, 5 cifras después de la coma, ¿no? Entonces, ahí lo que tenemos que observar es lo siguiente. Entre una función, ¿no? Tenemos la función exponencial, la misma que venimos trabajando, y tenemos su recta tangente, que es la que está acá en azul, igual x más 1. Entre la función y la recta tangente, siempre vamos a poder encontrar una parábola, que es esta que está acá en rojo, ¿sí? Que claramente, por estar entre la función y la recta tangente, es una mejor aproximación a la función, ¿no? ¿Tá? Esta parábola roja está más pegada al gráfico de la función que la recta. ¿Está bien? Entonces, Taylor lo que hizo fue decirnos cómo hallar ese polinomio de grado 2, ¿no? Porque una parábola, ¿recuerdan? De cálculo 1A, una parábola era el gráfico de un polinomio de grado 2. ¿Tá? O sea que va a haber un polinomio de grado 2 que sea mejor aproximación que la recta tangente. Y si el polinomio de grado 2 no me conforma, va a haber un polinomio de grado 3 que aún va a estar más pegado todavía a la función. Y así sucesivamente, ¿no? O sea, yo aumentando el grado del polinomio puedo lograr mejorar la aproximación que tengo. ¿Está bien? Y Taylor nos da, ¿tá? Una fórmula para hallar esos polinomios. ¿Tá? Para ir hallando el polinomio de grado 2, para ir hallando esta parábola roja, después un polinomio de grado 3 y así sucesivamente. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver lo que dice el teorema de Taylor, que justamente lo que nos da es la fórmula para hallar esos polinomios. ¿Sí? Previo a eso, ¿sí? Porque en la fórmula va a aparecer lo que se llama el factorial de un número natural, entonces rápidamente vamos a explicar lo que es un factorial. ¿Tá? Por ejemplo, el factorial del número 2, tienen que ser números naturales, ¿está? Entonces el factorial del número 2 es 2 por 1, o sea, da 2, ¿tá? El factorial de 3 es 3 por 2 por 1, o sea que el factorial de 3 es 6, ¿tá? El factorial de 4 es 4 por 3 por 2 por 1, ¿tá? Esa cuenta da 24, y así sucesivamente, ¿tá? O sea, el factorial de un número natural
es el producto de ese natural por el anterior, hasta llegar al 1. ¿Tá? Por todos los anteriores hasta llegar al 1. ¿Tá? Es simplemente una forma de escribir esta cuenta en forma más concreta. ¿Está bien? Entonces, esto va a aparecer en el teorema ahora, y simplemente por eso esta breve explicación de lo que es el factorial. ¿Tá? Vamos ahora sí entonces al teorema. Tenemos una función, ¿sí? Una función que en principio la gracia es que no sea polinómica, ¿no? Como la exponencial recién, ¿tá? La f vendría a ser la exponencial en el ejemplo que hicimos recién. Un punto interior al dominio, y la hipótesis, ¿tá? Lo que le vamos a exigir a esa función, es que tenga derivada hasta orden n continua en el punto que estamos trabajando. ¿Tá? Entonces, bajo esas hipótesis, Taylor probó que esa función se va a poder escribir como un polinomio de grado n, ¿tá? Este su n nos está indicando el grado del polinomio, más un resto, el resto, al igual que en lo que vimos hoy, es la diferencia entre la función y el polinomio, ¿sí? Que va a cumplir esto, que el límite del resto sobre x menos a la n da 0. ¿Sí? Hoy se acuerdan que lo hicimos con el polinomio de grado 1, y por eso acá estaba x menos a la 1. ¿Tá? Cuando lo haga con el polinomio de grado 2, acá va a ser x menos a la 2, y así sucesivamente. La lectura que nosotros hacemos de esto es que el resto es un infinitésimo de orden mayor a n. ¿No? Que este límite de 0 significa que el infinitésimo de arriba le ganó al de abajo, y el de abajo es de orden n, así que el resto sería un infinitésimo de orden mayor a n. Bueno, pero acá está lo más importante, que nos dice cómo hallar ese polinomio. ¿Tá? Entonces, fíjense, el polinomio de grado n es f de a más f' de a por x menos a. Fíjense que esto hasta acá era la recta tangente, ¿no? Igual esto era la recta tangente. Si quiero llegar a la parábola, tengo que agregar un sumando más, ¿sí? Que va a ser 1 sobre factorial de 2 por la derivada segunda en a por x menos a al cuadrado. ¿Tá? O sea que esto hasta acá es la parábola roja que aparecía en el dibujo de hoy. ¿Tá? Este es el polinomio de grado 2 que mejor aproxima la función. Si quiero seguir, vendría 1 sobre factorial de 3 por la derivada tercera en a por x menos a a la 3, y así sucesivamente. Fíjense, vendría a representarlos a todos, ¿no? ¿Tá? Yo voy cambiando la n, cuando cambio la n por 1 queda este término que está acá. Cuando cambio la n por 2 queda este segundo. ¿Tá? Cuando cambie la n por 3 va a quedar 1 sobre factorial de 3, derivada tercera en a por x menos a la 3, y así sucesivamente. ¿Tá? Hasta llegar al último, ¿tá? Que en este caso, como yo lo estoy haciendo hasta orden n, este sería el último. ¿Sí? Una cosa importante, cuidado con esto, ¿no? Que alguno puede estar leyendo que es f elevado a la n, no. Esto se lee, cuando la n está entre paréntesis, esto se lee derivada enésima de la función. ¿Está bien? Esto, ven, acá era la derivada primera, acá era la derivada segunda, en el que sigue será la derivada tercera. Por eso es que le exigimos en las hipótesis que existan y sean continuas esas derivadas. ¿Está bien? Así que eso es lo que dice el teorema. Básicamente, entonces, Taylor lo que nos dice es que a la función, cuando tenga estas hipótesis, la voy a poder escribir como un polinomio de grado n más un resto que cumple esto, o sea que es un infinitésimo de orden mayor que n. Y nos da aparte la fórmula para hallar ese polinomio. ¿Tá? Esta es la fórmula para hallar el polinomio. Que claramente, ¿no? Lo importante a entender acá es que para armar el polinomio, los coeficientes dependen de las derivadas, ¿tá? De las derivadas de nuestra función. Entonces, nosotros ya habíamos hallado en el ejemplo anterior, ¿no? Ya habíamos hallado el polinomio de Taylor de orden 1 de la función exponencial en 0, ¿sí? Que nos había dado este polinomio. ¿Tá? Y con este polinomio nosotros, por ejemplo, hicimos algunos cálculos, ¿no?
Pero decíamos, si esos cálculos no nos satisfacen, si esta aproximación no es lo suficientemente buena, ¿tá? Entonces podemos hallar un polinomio de grado 2 que va a ser mejor. Para el polinomio de grado 2 voy a precisar la derivada segunda. ¿Tá? Entonces, como la derivada segunda de la exponencial también es la exponencial, ¿tá? F segunda de x también va a ser a la x, si yo esto lo evalúo en 0, acuérdense que estábamos trabajando en 0, nos da 1, y bueno, entonces si este número es 1, ¿no? Acá es x menos 0 al cuadrado, este sumando que tengo que agregar sería un medio, porque factorial de 2 es 2, un medio de x al cuadrado. Y entonces nos queda que el polinomio de orden 2 es este que está acá. ¿Tá? Fíjense que lo único que hice fue, al polinomio de orden 1, que ya lo tenía hecho, le agregué un sumando, que es el que corresponde a esto que está acá, ¿no? Utilizando que la derivada segunda en 0 me dio 1, y que como la es 0, esto queda x al cuadrado. ¿Está bien? Bueno, este polinomio de grado 2 es la parábola roja que habíamos visto hoy en el dibujo, ¿sí? Que está entre la gráfica de a la x y su recta tangente. ¿Tá? Y claramente esta parábola es mejor aproximación que esta recta. ¿Tá? Ahora, si esta parábola tampoco me satisface, ¿no? Si no es lo suficientemente buena, y bueno, hago la derivada tercera, ¿no? Derivo la derivada segunda, la derivada tercera me da también a la x, la evalúo en 0, ¿sí? Y al polinomio de grado 2 que ya tenía, le agrego un sumando más, que es este que está acá, ¿no? Porque, a ver, si n es 3, factorial de 3, habíamos quedado que era 6. ¿Tá? O sea, este 6 que está acá es 3 factorial. La derivada tercera en 0 me dio 1, y esto quedaría x menos 0 a la 3. ¿Tá? Así que queda un sexto de x a la 3. ¿Tá? Ese es el sumando que hay que agregarle al que ya teníamos antes, al polinomio de grado 2, para ahora tener el polinomio de grado 3 que mejor aproxima a la función exponencial en 0. ¿Está bien? Y así puedo seguir, ¿no? Si este tampoco me satisface, puedo hallar un polinomio de grado 4 y así sucesivamente. En el caso de la exponencial, como todas las derivadas, no importa cuántas veces derive e a la x, siempre me va a dar e a la x, ¿sí? Es muy fácil de imaginarse cómo sigue esto, ¿no? O sea, el polinomio de orden n de la función exponencial en 0 es este que está acá, ¿no? O sea, siempre las derivadas, la derivada segunda me dio 1, la derivada tercera me dio 1, la derivada cuarta también me va a dar 1, la quinta también. Entonces, este coeficiente siempre va a ser un 1, por lo tanto, va a quedar 1 sobre factorial de n por x a la n. ¿No? Así que ahí tienen el polinomio de orden n de la función exponencial en 0. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver si terminamos entonces de entender bien cómo es que esto, a medida que yo le voy agregando términos, va mejorando. ¿Tá? Recordemos la pregunta que nos hacíamos hoy, ¿no? El e a la 0,1. ¿Cuánto da e a la 0,1? Hoy lo hicimos con el polinomio de grado 1, con este primero, ¿no? con la recta tangente, y el valor que nos daba, aproximado, era 1,1. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo en vez de usar este polinomio uso la parábola, que sé que es mejor? Fíjense, cuando ustedes sustituyen acá por 0,1, acá queda 0,1, 0,1 al cuadrado, queda acá, ¿no? Entonces, el resultado de cambiar la x por 0,1 es este que está acá. Ahora, 0,1 al cuadrado es 0,01, y eso dividido 2 es 0,005. O sea, esta cuenta que está acá, ¿tá? Es una cuenta que se puede hacer a mano fácilmente, ¿no? Elevar al cuadrado, correr la coma un lugar más, o sea que queda 0,01, y dividir eso entre 2 queda 0,005, ¿no? ¿Tá? Y si le sumo esto que está acá, nos termina dando 1,105.
¿sí? Bueno, ven que este resultado es un poco más preciso que este, ¿no? Ya tenemos 3 cifras después de la coma. ¿Está bien? Ahora, vieron que hasta la primera cifra después de la coma coincide con el resultado que ya teníamos antes. ¿Está? Eventualmente podría haber algún pequeño cambio, pero siempre este valor va a estar relativamente cerca de este, ¿no? ¿Sí? Y si este no me satisface, lo puedo hacer en el polinomio de grado 3, ¿está? Si cambio acá la x por 0,1, bueno, nos va a quedar este resultado. 0,1 a la 3 es 0,001, y eso lo divido entre 6. Y bueno, el resultado da más o menos esto, ¿no? ¿Sí? En realidad este valor no es exacto, porque cuando divido entre 6, acá queda 1,66666, que yo lo aproximé a 1,7. ¿Sí? Bueno, fíjense que acá ya estamos dando 5 cifras después de la coma, ¿no? Pero que hasta la tercera coincide con el anterior. ¿Está? Bueno, los invito a que agarren una calculadora, hagan e a la 0,1, ¿está? Y van a ver que si tienen 5 cifras después de la coma en su calculadora, van a coincidir con estas. ¿Está? O sea que es una muy buena aproximación esto, ¿no? ¿Está? De este resultado. ¿Está bien? Y claramente esta, si bien también era buena, esta es mucho mejor, ¿no? Entonces, ahí hay que buscar un equilibrio, ¿no? Porque claramente, cuanto mayor sea el grado del polinomio de Taylor que yo utilice, mejor aproximación tengo, pero más me complico la vida también, ¿no? O sea, las cuentas se empiezan a poner cada vez más pesadas, ¿está? Entonces ahí hay que tener bien claro qué tan preciso quiero ser, ¿no? Si a mí con 3 cifras después de la coma me alcanzaba, bueno, voy a usar el polinomio de grado 2, ¿para qué me voy a complicar con el polinomio de grado 3? ¿Está claro? Bien. Vamos a otro ejemplo. ¿Sí? En este ejemplo lo que pretendemos es simplemente que le agarren la dinámica a cómo se halla el polinomio o el desarrollo de Taylor de una cierta función. ¿Tá? Entonces, el problema nos pide el desarrollo de Taylor de orden 4 de la función seno de x en a igual 0. ¿Tá? Entonces, el teorema a mí lo que me dice es que el polinomio de Taylor de orden 4 de una función f cualquiera, ¿tá? En 0, está dado por esta fórmula, ¿no? Era f de 0 más f' de 0 por x menos 0 más 1 sobre el factorial de 2 derivada segunda por x menos 0 al cuadrado, 1 sobre el factorial de 3 derivada tercera de 0 por x menos 0 al cubo, 1 sobre el factorial de 4 derivada cuarta por x menos 0 a la cuarta. O sea, me planteo lo que dice el polinomio de Taylor hasta n igual 4, ¿tá? Porque la letra me pedía hasta n igual 4. Claramente yo para armar este polinomio preciso los coeficientes, y los coeficientes dependen de la función y sus derivadas evaluadas en el punto que me pedía el problema, en a igual 0. ¿Tá? Entonces, lo que vamos a hacer es agarrar nuestra función, que era seno de x, y voy a empezar por derivarla, ¿tá? 4 veces en este caso, porque me pedían hasta orden 4. Entonces le hago la derivada primera, la derivada de seno es coseno, le hago la derivada segunda, ¿sí? Es menos seno, le hago la derivada tercera, la derivada de seno era coseno, y como tiene un menos, queda menos coseno, y le hago la derivada cuarta. Como la derivada de coseno es menos seno, pero tenía un menos adelante, termina dando más. ¿Está bien? Esto que fue bastante rápido en este ejemplo, en otros problemas con una función más complicada, cada pasito de esto puede dar su trabajo, ¿no? Porque hay que estar derivando. ¿Está? Y bueno, estos ejemplos son de funciones muy sencillas de derivar, otras pueden ser un poquito más complicadas y tengo que tener cuidado. Pero bueno, sea como sea, yo tengo que hallar hasta la derivada que nos pedían, hasta el orden que nos pedían, y una vez que tengo todas estas derivadas, las evalúo a todas en el punto que nos pedían. O sea, en este caso, en 0. ¿Tá? Agarramos nuestra función f, sustituimos la x por 0, nos da un resultado. Lo mismo en la derivada primera, en la derivada segunda, tercera y cuarta. ¿Tá? Y bueno, estos numeritos que nos quedaron acá son
con los que armo el polinomio, ¿no? Lo sustituyo acá en la fórmula que nos daba el teorema de Taylor, y ahí nos queda el polinomio de Taylor. ¿Está bien? Este es el polinomio de Taylor que nos queda, porque vieron que hay varios coeficientes que son ceros, ¿tá? Y entonces esos términos desaparecen, ¿tá? Así que queda simplemente esto. Este es el polinomio de Taylor de orden 4 de la función seno de x en 0. Acá un detallecito, ¿no? Vieron que la letra pedía el desarrollo de Taylor, ¿sí? Y nosotros lo que escribimos acá no fue el desarrollo de Taylor, sino que fue el polinomio de Taylor, ¿tá? Es un detalle simplemente, ¿no? Lo que hay que hacer, el desarrollo de Taylor, lo vamos a llamar a cuando ponemos la función nuestra, que en este caso era seno, igual, ponemos el polinomio, y claro, yo para poder poner este igual, claramente la función seno no es un polinomio, o sea que tengo que agregar a quién, al resto, que era la diferencia entre la función y el polinomio. ¿Está? Entonces, a esto es que le vamos a llamar el desarrollo de Taylor. ¿Sí? Cuando incluyo al resto, y que cuando incluyo al resto, ahí sí puedo poner el signo de igual. ¿Está? ¿Qué sabemos de ese resto? Que el resto sobre x a la 4, como dice hasta orden 4, el resto sobre x a la 4 da 0. ¿Está bien? Cuando quieramos simplemente el polinomio, escribo el polinomio, pero le pongo un nombre, p sub 4 le puse yo acá, ¿no? P sub 4 de x, no pongo seno de x igual esto. ¿Está bien? Bueno, en próximos videos vamos a ir ya a otro tipo de aplicaciones con el polinomio de Taylor, que se van a parecer más a los ejercicios que luego van a aparecer. ¿Está bien? Pero con este video por ahora es todo.